Bitácora de Caoz, día 5. Polillas, perros y cuervos. Todavía lo recuerdo, ¿sabes? Mientras me adentraba en mi laberinto, viendo el camino que se convertía en pedazos, lo escuché. Aquella sombra de mi pasado, tan similar y distinta de mí, triste y destrozada, que solo miraba melancólicamente algo roto en el suelo. Me lo dijo, pues obvio era. Solo veía uno de esos atrapasueños que colgaban de la pared, con la peculiaridad de este estar desvaneciéndose lentamente en segundos, al sonido de campanas a la lejanía. ¿Valió la pena? ¿Algo de lo que hice fue correcto? Tú me recordarás. Merezco ser olvidado. Escuchaba sus lamentos mientras caía al suelo llorando. Veía cómo su cuerpo solo podía desmoronarse más. ¿Alguna vez fui libre? ¿Cuánto más debo llorar? ¿Cuánto más tengo que ahogarme en mí mismo? ¿Alguien alguna vez me amó por quien era? ¿O solo por lo que tengo? Lo veía agarrarse el cabello mientras sollozaba poniéndose de pie, encarándome. No puedes rendirte, no puedes. Decía agarrándome del cuello mientras veía sus ojos inyectados en lágrimas. Podía sentir la culpa, el arrepentimiento puro en los ojos de un hombre. No puedes, no busques la soledad. ¿De qué sirvió tanto dolor? ¿Tanto llorar? ¿Tantas noches donde solo busqué romperme en pedacitos? La vida te dio una oportunidad, una sola. A mí se me dieron miles de ellas, todas simplemente se fueron. No puedes, no otra vez. Su tono triste se hacía cada vez más aterrador. Solo podía sentir el olor a borracho salir de él, sus lágrimas de aquella presencia rota que solo se hacía más débil hasta caer al piso y dejarme en paz. Solo un pequeño susurro pudo salir de su boca. Busca la luz, Caoz, no busques la soledad, no me sigas al olvido. Los pecados que cometes se pagan en esta vida o en la otra. Lo sé. Cometas mis errores o no, dos siguen siendo los caminos que puedes tomar. Mientras él era consumido por la tierra, dos caminos se abrieron ante mí mientras el viento susurraba ese nombre que jamás pude escuchar. En segundos lo vi, solo pude dividir recuerdos vagos de canciones que olvidé hace mucho tiempo. ¿Alguna vez tuve un sueño? Pensaba para mis adentros, esperando que las respuestas olvidadas llegaran a mí. ¿Solo busco tejer sueños falsos? ¿Aquellos sueños que no son reales? ¿Quién soy yo? ¿Soy egoísta? ¿Soy malo? ¿Soy bueno? Pienso mientras los muertos empiezan a rodearme, esperando a que titubee solo 5 segundos, para arrastrarme de nuevo a las sombras. ¿Yo soy yo? ¿Soy un sueño? ¿Soy una mentira? Mientras solo podía ver cómo mi cuerpo era tragado por ese abismo, podía ver rostros de extraños que me miraban riéndose como demonios. Mientras, en segundos, solo pude despertar pues lo sabía. El momento para soñar terminó por el dolor en mi vientre. Mientras me reincorporaba de la silla donde al parecer estaba atado, mi cabeza daba vuelcos. Luchaba por mantener mi mente en orden para recordar cómo la situación conllevó a esto. Podía sentir mis manos temblorosas del golpe que aquel soldado me dio en los nudillos. Por un momento, vi la brisa pasar empañando mis lentes que estaban aún pegados a mi cara. Observé a ese soldado en un momento de calma, mientras comía del helado de la máquina y aquella botella de vino con la que me topé en mis momentos anteriores. Aquel hombre solo se quedaba en sus pensamientos, hablando solo entre dientes, maldecía a un tal Asimov y en sus desvaríos solo pude escuchar. Asimov. Eres un imbécil, jamás entenderé cómo Jake te acompaña a tantas cosas. Seguía apretando su radio mientras repetía esa frase tan mecánicamente. Contacto. Contacto. Aquí capitán de asalto, ¿me escuchan? La situación me superó en segundos. Estaba aterrado en el fondo de mi corazón, no solo por mí. Realmente sé que el más jodido en esta situación es él. Me quedé viendo a aquel soldado mientras los peores miedos del mundo caían en mi pecho, con ecos de aquellas voces gritándome. Cobarde. Débil. Asesino. ¿En serio crees que tienes una oportunidad? ¿Este tipo podría matarlos con una sola mano y sigues teniendo esperanzas? Todo eso acompañado de aquel nombre olvidado, que se volvía cada vez más horrible de escuchar. Lo miré directamente, y créanme lo deduje por la montaña de cuerpos a su alrededor y su tamaño. Él pudo matarnos en segundos si hubiera querido. ¿Por qué no nos mató? Simplemente empecé a tratar de llamar su atención, pero parecía ignorar mi existencia. La frustración llegó a un punto en el que simplemente agaché mi cabeza y miré al suelo diciendo casi para mí. ¿Por qué no estamos muertos? El tipo me miró casi expectante, esperando algo de mí. Le dio otro trago a su botella y me dijo. Culpa de Asimov. Él dio la orden.
dijo mientras se metía los dedos a la boca buscando algo y cuando lo encontró, el maldito se sacó un diente. Era obvia la situación. Este tipo se separó de un grupo más grande y me respondía casi por querer matar el tiempo. Me incorporé y le pregunté, ¿qué es lo que deseas? Me miró y como si se lo pensara, me respondió en un tono que dicho de otra manera podría sonar amenazador. Quiero entregarlos. Voy a entregarlos a ustedes dos. Que alguien más se ocupe. No necesito más problemas. Mi mente empezó a maquinar todo lo que podía salir mal. Toda la impotencia de saber que no puedo escapar. No puedo pasar de ese soldado, más con Andy inconsciente. Sé que lo que salga de mi boca hará la diferencia entre vivir o lo que sea que nos espere con esta gente. Pero casi como si me hubiera rendido sin pelear, que de hecho es algo que he notado, mi tono de voz muchas veces se parece al de alguien que se está riendo cuando todo se va a la mierda. Solo pude pensar en lo jodidos que estábamos. ¿Que no oíste la indicación? Lo miré como si no entendiera lo que quiso decir y solo pude decir, ¿indicación? Sí, sonó toda la mañana. ¿Cómo carajos no la oíste? Hicieron un llamado de civiles. Tú tuviste que estar ahí. No hay nada en esta zona, solo problemas y muerte. Mientras balbuceaba cosas sin saber qué decir, mi mirada se fijó en Andy, que estaba profundo, casi parecía cómodo. Cada segundo parecía más desesperante, estaba muriendo por dentro esperando lo peor. A mi mente solo vino una idea. Tomando fuerzas de forma casi coqueta, le pregunté, oye, chico grande, ¿no quieres un cigarro? No es un truco, te lo juro. El tipo se acercó a mí mientras me miraba expectante. Están en el bolsillo de mi chamarra. Quedan 4, agarra uno y dame otro. Si sabes que te dejé las manos libres, ¿no es así? El tipo solo se acercó a mí, mirándome con esa expresión cansada, como de alguien que ha tenido un largo día. Solo podía compararla con la expresión de un perro viejo, que ya no espera nada, esa expresión es cansada y casi vacía me hizo reaccionar. Solo levanté mis manos y lo miré mientras le dije, no me voy a arriesgar. Qué bueno. Es de mala costumbre arriesgar las manos. Desconfía de la gente que ha perdido dedos, casi toda es mañosa. El tipo agarró la cajetilla y me dio un cigarro mientras me ofrecía fuego con un encendedor plateado que podría decir que es plata o titanio. ¿Tus heridas necesitan puntos? Pregunté. El hombre solo me mostró su cuchillo e intuí lo que pasó. Él mismo cerró la herida con el cuchillo caliente. Lo miré y pensé, este tipo es inmune a las infecciones. Mi cara me delató, pues el tipo me dijo inmediatamente cómo le puso un poco de la botella, sonriendo casi triunfante. Y así decidí preguntarle su nombre. El tipo, que en otras circunstancias menos complicadas me hubiera parecido un poco atractivo, se quedó pensando, analizando la situación y entre balbuceos, finalmente salió algo coherente de él. Me voy a meter en problemas si te digo mi nombre, nadie debe saber. Giré mi cabeza bastante confundido. Y ya impacientándome pues cada palabra de su boca solo me hacía durar más, pensé ya un poco más molesto. Pues ¿quién demonios eres? Pensé y solo le dije, es un punto. Si te digo la verdad, yo tampoco recuerdo cómo me llamo. ¿Algún apodo? Le dije mientras trataba de apaciguar la situación. Aquel hombre me miró como si no tuviera que pensarlo mucho. Me llaman Servium. Pero suelen llamarme Servio. ¿Qué pasará con nosotros dos? Pregunté un poco más relajado, pero si te soy honesto, aquel tipo no ayudaba en lo más mínimo, pues lo que me respondió simplemente me quitó toda la calma que había podido recolectar. No quiero pensar en eso, ¿quieres? El tipo lucía ridículamente cansado. Yo conozco ese tono de voz, la voz de alguien que ha pasado días sin dormir, y era bastante evidente que éramos un inconveniente para él. Tenía la posibilidad en este momento, junté todo lo que quedaba de mí para lanzar un comentario que, bueno, realmente pudo joder la situación. ¿Así de malo es? Me reí un segundo para luego preguntar una vez más. ¿Realmente quieres entregarnos? Ya los reporté, aunque perdí comunicación con mi equipo. Valió la pena intentar. El tipo me miró solemnemente, casi como si me tuviera lástima, pero rápidamente vi que, lejos de lástima, lo que su mirada podía reflejar era confusión. Una confusión palpable y desoladora, como si yo fuese la mayor anomalía que ha visto en meses. ¿De dónde sacaste a ese niño? Si te soy honesto, él me encontró a mí. Nos encontramos en una especie de barrio privado, no muy lejos de aquí. El tipo me miró y su confusión se volvió sorpresa. ¿Hablas de la jungla de cemento? ¿Te refieres a la ciudad? Respondí. Sí.
Asentí de inmediato, mientras el tipo se quedó buscando las palabras adecuadas para poder continuar nuestra extraña conversación. Por esa zona casi no hay nada. Solo hay locos por allá, mala suerte la tuya. Pudiste rodear el camino bastante fácil. Si te soy sincero, tienes una suerte de mierda. El soldado se sentó nuevamente, esperando algo, dejándome estar. Mientras por mi mente solo pasaban un montón de ideas, hasta que por un segundo sentí como el mundo se distorsionaba a mi alrededor. Y una risa hizo que mi mente aterrizara en la idea correcta. ¿Y si el mensaje no salió? ¿Le confirmaron el mensaje? Valía la pena preguntarle de nuevo, así que tomando una bocanada de aire puro le pregunté, «Oye, ¿ya te respondieron?». El tipo negó con la cabeza, mientras una teoría pasaba por mi mente. ¿Y si su radio está rota? ¿Y si perdió la comunicación en el altercado? Cada vez mi mente lo hacía sonar más probable. «Oye, amigo, no quiero sonar pesado, pero, ¿y si tu radio está rota? ¿Hace cuánto perdiste la comunicación?». El tipo se quedó prácticamente pasmado, quieto como una foto. Si tuviera papel y lápiz, podría haberlo dibujado en ese momento. ¿Y si ellos se quedaron sin comunicación? El tipo se quedó blanco, como si el mayor de sus males le recorriera la espalda. Entonces parece que no necesitas entregarnos, después de todo. Digo, ¿no parecemos ser tu prioridad, o sí? Dije eso, y en ese momento me sentí mal. La verdad, el tipo se acercó a mí y me lo dijo. No, no eres mi prioridad. Parece que llegó la hora de que nuestros caminos se separen. Digo, no me meteré en tu camino y tú podrás encontrar a tu gente. El tipo bajó su cara poniéndola a la altura de la mía. La diferencia de tamaños era bastante notoria. Yo solo podía mantener mi expresión seria y confiada, aunque en el fondo me estuviera cagando del miedo. No eres mi prioridad. Pero sí eres la del ejército. Aunque te lo diré, tienes un punto interesante. Dime, ¿en serio prefieren probar suerte por su lado? Mientras agarraba aire pues finalmente pude verlo. Una pequeña luz de esperanza de esquivar a estas personas le respondí. No quiero ser el lastre de nadie. Él me ofreció su mano para sellar el trato mientras me decía. No olvidaré tu cara, ¿sabes? Mientras aún estaba envalentonado por la situación, me quité mis lentes y lo miré directamente, fijando mis ojos en los suyos mientras sonreía. Limpié mis lentes para ponerlos nuevamente en mi cara mientras yo le daba la mía. Así que cuando llegue el momento, vete en calma. Mientras él liberaba mis amarras y me ponía de pie para auxiliar a mi joven compañero, me miró y me dijo. Dijiste que no sabías tu nombre, así que dime. ¿Algún apodo? Las palabras del Serbión me hicieron pensar, para luego confundirme y simplemente decirle lo que yo ya sabía. Me llamo Kaoz, pero tú puedes llamarme... Marihuano con mala suerte. Me respondió mientras se reía entre dientes. Pensando en si aún podría comer de ese helado, decidí ir en busca de mi joven compañero. Veía cómo él seguía durmiendo plácidamente, como si no tuviera problemas mayores frente a la mirada de aquel soldado que decidió descansar un poco más antes de partir, y yo, viendo la máquina de helados, decidí preguntarle. Señalando la botella, pues seriamente un trago me vendría de perlas ahora. Date gusto, respondió en un tono más relajado, ofreciéndome esa botella de vino a la que tantas ganas le tenía. Al llegar, pude sentir una sonrisa formándose en mis labios al beber el primer sorbo de la misma, pues sentí el alcohol fuerte y con cuerpo bajar por mi garganta, quitándome un poco del peso que sentía por la presión. Lo que podía alegrarme, una sola botella no era algo realmente común. Otra peculiaridad que tienes, supongo, pensé. Mientras veía de reojo cómo Andy se levantaba para recuperar conciencia. Rápidamente corrí con Andy, agarrándolo en segundos evitando que se lanzara a matar porque a estas alturas no necesitamos más problemas. Le repetía, no es un enemigo, ya hablé todo, ya solucioné todo. Nos iremos, solo cálmate, por favor. Veía su ira y odio en sus ojos mientras lo calmaba. El serbio me miraba con esa expresión de risa, casi le divertía. Mientras el soldado se ponía en pie, señalándome que ya es hora de movernos. Me puse de rodillas, a la altura de su cara y preguntándole si podía caminar mientras revisaba a Andy. Veía ese gran moretón que nos dejó la patada de ese soldado, notando su respiración pausada y cómo, básicamente, estaba de pie por ese lado salvaje impulsado por supervivencia que tenía. En segundos pensé, y notando que obligarlo a caminar en esta situación sería bastante negligente de mi parte, le dije que se subiera a mis hombros. Él sonrió, pues era divertido para él.
pero mi cara no pudo evitar expresar ese sentimiento de ira y tristeza que tenía por ese moretón que tenía. Al final un rayo de culpa pasó por mi cabeza, sintiéndome miserable, pues sabía que fue mi culpa que él saliera lastimado. Sentía mucho miedo de que algo le pasara. ¿Cómo podría verlo a la cara si sale más lastimado por mi culpa? Después de que es el causante de que yo siguiera vivo un día más. Le di una pequeña sonrisa mientras le dije, vámonos de aquí. ¿Quieres? Mientras me acomodé para que pudiera subirse a mi espalda y como su cara se llenó de felicidad en segundos, como si volviera a ser un niño y dejara de ser un sobreviviente salvaje. Mientras eso pasaba y acomodaba a Andy en mi espalda, el Servio me miraba y me devolvió esa pequeña lanza que tenía Andy, que al parecer le quitó para evitar que se lanzara a matar apenas despertara. El soldado finalmente habló. Tú solo sígueme. Antes de irnos, revisé nuestras cosas, pues sabía que la gran mochila con suministros que llevaba conmigo no me la podría cargar teniendo a Andy en la espalda. Miré al soldado, señalando la mochila mientras le preguntaba, ¿podrías hacernos el favor por ahora? El tipo solo resopló y amarró la mochila a su hombro, mientras yo solo podía mirarlo con la más pura envidia, pues el cabrón llevaba doble mochila. Él notó esto, pues una expresión presumida no tardó en formarse en su cara, para luego volver a esa seriedad. Tenemos que avanzar. Los muertos se están aglomerando y el túnel no tardará en cerrarse. Si eso pasa, nos quedaremos atrapados aquí unos 3 días, y tendremos que buscar agua para poder soportar. No hagas ninguna estupidez y solo sígueme. La cosa se pondrá fea. Me dijo mientras empezaba a avanzar. Mientras le asentía, sintiendo una picazón extraña en mi mano izquierda. Me acomodé a Andy y empezamos a avanzar. Bajando las escaleras del bar. Mientras bajaba, pude contar unos 30 infectados más o menos solo en la entrada y otros 10 en el techo que mató a golpes este sujeto. Frente a eso, a cachazos empezó a volverlos pulpa. El olor era como carne podrida en un caño. Lo vi sacar una cortina que envolvió en mí a modo de poncho mientras me pedía que aguantara el aire. Veía cómo metió la mano en esa pulpa y sangre, mientras empezó a untar esa cortina con él mismo. Mientras yo sentía como mi nariz moría lentamente, empezó a hacer lo mismo con Andy. A él de tajo le valió madres, pues manchó su uniforme mientras avanzaba sin ponerme atención. Lo seguí de nuevo pensando en lo jodido que hubiera estado si le hubiera disparado a este tipo. La luz del día me tocó, pues me pregunté cuánto tiempo estuve inconsciente. Vi cómo el olor a sangre y carne me llegaba mientras daba todo de mí con mi cuerpo adolorido, siguiendo a aquel soldado, que al primer muerto que vio lo remató en segundos a cuchillazos. Y como si fuese de juguete, lo arrastró mientras amarraba manos de esos muertos a mi poncho. Pues según sus palabras, este era mi marcado y, si marcado estás, a veces pasas desapercibido. Al inicio no lo entendí, pero no tardé mucho en darme cuenta. La salida de este lugar estaba totalmente rodeada. Escuchaba los pequeños sollozos de Andy que temblaba en mi espalda, pues hasta yo me estaba muriendo del miedo. Éramos como una sombra que caminaba a las narices de los muertos. El soldado se pegó a mí y me dijo rápidamente que callara a Andy, si no lo haría él en un tono algo brusco. Empecé a susurrarle a Andy que por favor haga silencio, por favor muerde una de las mangas de la chamarra que tenía puesta. ¿Está bien? Andy simplemente me miró, se aferró más y lo vi morder la manga de la chamarra que le presté. Para consolarlo y por seguridad me quité los lentes y le pedí que me los cuidara. Él parecía callarse poco a poco, pero eso no quitaba el hecho de que podía sentir sus piernas temblar, pues los veía el primer grupo de muertos rozándonos en segundos mientras se susurraban entre sí en ese tono inentendible que tenían, soltando risitas casi como si se entendieran. Yo quería desaparecer, no quería ni respirar. El Servio me jalaba y me jalaba, pues tenía esa mirada de estrés puro y duro. Pero yo sabía de qué era esa expresión. Era miedo, no por él, sino por nosotros. Respiré y decidí enfocarme cada vez más, avanzando a mi máxima capacidad. La peste era cada vez peor, peor y peor, hasta que simplemente mi nariz se dio por vencida. Sabía que realmente no volvería a ser la misma desde ese día. Avanzamos entre los muertos, paso a paso, hasta llegar a un sendero de árboles. Y en segundos se acabó, no había más. Antes de que pudiéramos celebrar, el soldado me agarró del brazo, jalándome de regreso para que no me quedara atrás, hasta que llegamos de nuevo a una especie de barrio o condominios. El soldado se trepó en una de las casas, lanzándome una cuerda para subir. Sentía la cuerda raspar mis manos, y en serio era obvio que llevaba años sin hacer esto. Maldito entrenamiento de paramédicos, pensé.
Sentía el vértigo joderme, pues tenía miedo de caerme a pesar de solo ser un segundo piso. Subiendo ante la mirada expectante del Servio, llegué a la cima. No sin antes decir todas las maldiciones conocidas por el hombre entre dientes, con Andy agarrándose y clavándome sus uñas en el pecho. Realmente este fue un día difícil, pero bueno, podría ser peor. Al llegar a la cima, el Servio miraba el lugar y yo lo hice también, pues podía ver cómo el paisaje se volvía más tenue. Veía como muy a lo lejos, nuestro pequeño refugio quedaba y como la horda que esquivamos se aglomeraba a su alrededor. Por un segundo reí, pues fui triunfante. Pero la risa no me duró mucho, ya que volví a sentir el jalón del Servio, señalando la curiosa disposición de estos edificios, pues había un pequeño callejón entre ellos. Y el plan parecía ser el mismo que el de la mañana. El Servio solo saltó de frente, aterrizando sobre el balcón de la casa que estaba delante nuestro, luego giró mirándome, esperando que hiciera lo mismo. Tomé todo el impulso que pude y jurando que después de esto me iba a emborrachar como no tienes idea, salté. Hasta caer de cara en el balcón. No me lastimé, pero sí sentí el putazo. Mientras avanzábamos por casa en casa, pasando habitaciones de extraños, sentía el impulso de tirarme a llorar, pues en serio el golpe que me dio aquel soldado me estaba haciendo doler hasta el alma y juro que en otras situaciones ya me hubiera tirado al suelo agarrándome el estómago. Solo podía pensar en cómo me iba a pegar la borrachera del diablo después de esto. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, me detuve en seco, chocando con aquel hombre que se quedó quieto sin explicación. Vi que estábamos en una habitación con una ventana en el centro. Mientras él preparaba cuerda con su cuchillo, bajé a Andy un segundo para que pudiéramos descansar ambos. Veía lo que hacía este hombre, atractivo y peculiar por igual que era, se acercaba a la ventana, analizando el lugar. No vi nada, pero viendo por la ventana, la salida de la calle fue derrumbada y en la otra había un vehículo militar. La salida que debía ser para mí ya no se encontraba, lo supe inmediatamente. Por segundos sentí como si mi alma se rompiera y miré al soldado con un poco de miedo, pues me temía lo peor. Había caído en una trampa. ¿Pero por qué tantas molestias? ¿Por qué arrastrar a un niño y a un estúpido por kilómetros en vez de lanzarnos a los muertos y ahorrarse problemas? ¿Cómo pude ser tan idiota? Mi mente maquinaba todo eso mientras buscaba esconder a Andy detrás de mí. Yo puedo, pensaba. Tenía miedo, pero yo puedo. Pensaba aún más. Parece que nuestros caminos están por separarse, ¿no es así? Dije para matar la tensión que me golpeaba. El Servio solo me miró y su cara me confundió, pues no había maldad en su expresión. Solo una profunda y obvia confusión. Ya tendría que haberme encontrado con mi gente hace rato. Esto no está bien, tendrían que estar aquí. Vi su confusión, su miedo, y noté cómo fui demasiado obvio. Pues él me miró de pies a cabeza y me dijo: Tú mantente tranquilo. Ahora no es el momento de explicaciones. Necesito usar mi radio. Veía a Andy morirse de miedo agarrándose de mi cintura. Mientras el dolor en mi vientre amenazaba con tirarme al piso. Veía cómo los muertos empezaban a adentrarse en la calle, moviéndose en las paredes como cucarachas y ratas. Veía cómo ese soldado luchaba por hacer funcionar la radio. Yo me temía lo peor y solo me acerqué y le dije: tenemos que amurallarnos, no tendremos oportunidad si esas cosas entran aquí. Algo malo va a pasar. El soldado me miró intentando una última vez, pero negándose a rendirse, me habló: tranquen la puerta y que nada entre. Si no regreso en 10 minutos, enciérrate y quédate con todas mis cosas. Agarró su cuchillo y cuerdas, se ató una bandana en la cabeza, y esa cuerda que estaba preparando la lanzó por la ventana. Y en segundos pude ver sus intenciones, lo tomé del brazo, lo frené y le dije: espera. Busqué el cuchillo que robé en esa casona, se lo entregué y le dije: por favor, no te mueras, en serio. Él se cruzó el cuchillo en el cinturón, y sin decirme nada, se lanzó a rappel por la ventana. Contaba en mi mente los segundos viendo por ese soldado, ignorando cómo mi cuerpo quería morir en pánico. Veía cómo se movía rápidamente cerca de ese vehículo, buscando algo, o alguien. Y si te soy honesto, no sabría decirte mucho de lo que pasó. En retrospectiva, esto fue un simple momento en las arenas de la vida, pues mi vista terminó desviándose a los alrededores, ignorando en segundos a aquel soldado. Mis ojos vieron todo el lugar. No tardé mucho en analizar los alrededores, y mi corazón se detuvo cuando me percaté de algo que era imperceptible a simple vista. En la casa de enfrente, podía ver una cosa que colgaba en una de las ventanas.
Sostenía en sus manos un cable que manipulaba con una sonrisa macabra. Lo tensaba mientras se quedaba a la espera, y rápidamente lo noté. Era una trampa. Si el soldado regresaba y no la veía, sería el final para él. No hubo tiempo de nada, pues cuando me di cuenta, ese segundo que perdí al Servio de vista bastó para que ya se encontrara de regreso, a un par de pasos de esa trampa. Moviéndome para los lados a las cosas del Servio, rápidamente agarré aquel fusil y, con mis fuerzas restantes, le grité: «Hay una trampa, maldita sea». En segundos sentí como el culatazo del arma me hizo retroceder. Fue dolor, no miedo, solo una bala bastó. Alas vienen, alas van. Solo en un instante todo se movió a mi alrededor. Luces vienen, luces van. Veía cómo mi camino se llenaba de blanco mientras mi mente se cegaba en segundos. Sombras sueñan, sombras van. Es curioso cómo estas cosas se sienten, pues mi disparo hizo algo. El brillo blanco fue cegador, tan brillante como una luz. Una luz que jamás pensé ver en mi vida. No hubo nada, ni respuestas, ni gritos, ni dolor, solo silencio sepulcral mientras el calor del fuego llegaba a mi cara como sol de primavera. La explosión no ayudó, solo pude ver cómo lo que sea que tensaba esa trampa fue reducido a polvo, mientras una lágrima corrió por mi mejilla. Al igual que ese líquido carmesí bajó por mi mano, que palpitaba en metralla y carne viva. Solo podía oír el grito que pegó ese militar antes de la explosión, repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Ese alarido, el dolor que todos sintieron, el sonido de alguien o algo que voló en segundos, volviéndose pedacitos. Un poco de mi ya vacío ser murió ese día, mientras solo me quedé inmóvil por lo que se sintieron como horas. Escuché las balas, los fuegos, la sangre, mis lágrimas y los gritos de Andy, que me jalaba de la muñeca mientras mi sangre le manchaba su cara. Veía sus ojos verdes, tan cercanos e inalcanzables, que me miraban con esa preocupación y miedo genuino que solo un niño puede expresar. Me sentí en paz unos segundos. Mi cuerpo quería rendirse ahí mismo y ese olor de arena llegó a mi mente. Tuve un recuerdo de mi niñez, de cuando avanzaba por la playa, siendo tan feliz por unos segundos. Recordaba a un chico al que yo estaba curando en mi juventud, su cara llena de golpes, pero con esa sonrisa que me llenó de calidez. Siempre me pregunté cómo podía seguir sonriendo, aún después de perder un ojo. Miré mi mano sangrante y palpitante, que temblaba. Solo veía sangre. Podía ver cómo lo que era mi dedo meñique ya no era nada más que un pedazo de carné sin forma con fragmentos de metralla aún calentando mi mano, mi dedo anular se veía torcido y, de tajo, no podía tener estirados los dedos. Mi mano izquierda solo temblaba, con el aire escapando de mis pulmones, con la muerte goteando por mi mano, filtrándose en mis recuerdos que solo se quemaban poco a poco. Mientras ese pequeño rayo de esperanza al final del túnel era comido por las tinieblas, en los adentros de las polillas y los perros. Mientras que yo, solo